resolviendo el problema planteado desde la parte 2, numeral 4. En esta pregunta se pide que exprese los torsores estáticos asociados a las conexiones C, D y J. Estas son C, D y J. Únicamente hay que expresar de manera genérica los torsores estáticos. Primero trabajando en la junta J, en el que convergen los elementos 1 y 2. Así que se puede expresar para la coordenada local X. El sistema es un sistema coordenada local X minúscula, Y minúscula y Z minúscula, el torsor estático asociado a esa junta. Este representa el torsor estático del efecto que tiene el elemento 1 sobre el 2, es decir, el émbolo sobre el vástago en el punto J. Veamos, en la dirección X se puede transmitir fuerza del 1 al 2, no. Podría transmitirse fuerza en dirección Y perpendicular a X, potencialmente sí, aunque las cargas son axiales. Únicamente al ser axiales no existen las fuerzas transmitidas transversalmente, y esto sería un 0 y Fz también sería un 0. Momentos alrededor del eje X no puede transmitir torsión, no se transmite torsión. Potencialmente se podría transmitir momento alrededor de un eje transversal Y, pero por ser un elemento articulado en los extremos, aquí debería decir 0, y también en el caso del MZ 0. En términos más estrictos estarían estos incógnitas, pero considerando los apoyos en los extremos de estos elementos, únicamente transmiten fuerza axial. Por lo tanto, los 4 valores serían 0. Aunque aquí la fuerza axial, si se controla, si se aumenta la presión, aquí debería decir Fx, porque si hay una transferencia de fuerza axial, es decir, el elemento mecánicamente puede deslizar, un deslizador, pero la fuerza axial por presión neumática sí se puede desarrollar. En consecuencia aquí debe decir Fx 0, 0, 0, 0 y 0. El torsor estático en C estamos hablando del punto donde se unen 0 con 1. Entre 0 y 1 son las acciones que hace 0 sobre 1 en el punto C. Podría transferir Fxe, Fye, Fze, pero por las condiciones de apoyo en los dos extremos solo se puede transmitir fuerza axial. Aquí hay que tener el cuidado de verificar el sistema coordenado. En el caso anterior es un sistema coordenado local. En este consideramos un sistema coordenado local, sería Fxe 0, 0, 0, 0 y 0. Si consideramos un sistema coordenado global, tendríamos Fx, Fy, 0 en Z y 0 con momento. Lo único que la Fx y la Fy no son libres, están vinculadas para que su resultante esté en esta dirección local, X minúscula.
junta de potencialmente, está articulado potencialmente, veamos antes la figura. Este es el punto D, donde se une 0 con 3. Ahí es el 0 y en la unión de 0 con 3, acciones que hace 0 sobre 3, se transmiten. También hay articulación, se transmite. La diferencia es que este elemento 3 trabaja a flexión y corte, no trabaja solo a fuerza axial. Tendríamos, considerando un sistema coordenado, veamos qué sistema coordenado podemos utilizar. Si utilizamos un sistema coordenado global, tendríamos una fx, una fy y 0 en z. Para decir 0 en z, estamos diciendo que el sistema coordenado aquí considerado es un sistema coordenado plano, es decir, no importa lo que suceda en z. Se está ignorando lo que ocurre en z. Por lo tanto, aquí debería decir 0. fx, fy, momentos, veamos momentos. Al estar articulado no hay mz. Y por estar todo en un plano xy, no habría my ni mx. No hay fuerzas que puedan producir estos momentos. Debería decir 0, 0 y 0. 0 en fz, fx, fy. La fuerza. La resultante de ella no tiene por qué estar en la dirección x local. Es sencillamente libre. Estamos en caso de un elemento que se comporta como viga. El numeral 5 dice exprese los torsores de las fuerzas externas a este sistema, dibujándolo en un diagrama cinemático nuevo y simplificado. Tenemos aquí el número 5, en el punto 3, el torsor ahí debido a cargas externas es un torsor que tiene 0 de fuerza en X global, Fy o W negativa en dirección vertical Y, 0 en Z. Tampoco produce momentos como acción de carga. No hay una carga externa angular. No puede haberlo en XY por ser un sistema plano y no hay en Z. Si hubiese, tendría que ser un dato del problema. En 6, expresa el equilibrio estático del todo, del 1 más 2, es decir, del pistón completo. Escribe el sistema de ecuaciones correspondientes. Dice además que podemos deducir como relación entre los esfuerzos, entre las fuerzas que se analicemos. Tenemos acá es el 1, 2, el 1 el émbolo y el 2 es el vástago. Los torsores en un sistema global, acciones que hace 0 sobre 1, es decir, aquí en C, son X sub C y Y sub C en el sistema global. 0 en Z. Y no hay momentos aportados. En el punto E, acciones que hace 3 sobre 2, 3 el brazo grande y 2 es el vástago.
las acciones son, considerar un sistema local, fx 0, 0, 0, 0, 0, que hace 3 sobre 2 en y. Este torsor se puede trasladar así, nos quedaría así, fx 0 y 0 son las fuerzas lineales, se trasladan íntegramente y luego se calcula el momento por el traslado del sistema de fuerzas al punto de destino C. Pero nos damos cuenta que la única fuerza que sí existe es la Cx y es colineal con el punto al cual se va a trasladar, así que no aporta momento. Quiero decir que el brazo que sirve para producir momento es 0, por fx da 0, se suma al 0 que ya tenemos en mz y nos da 0. Así que se ve idéntico el torsor en 3,2 calculado en y con el 3,2 calculado en c. Y luego tenemos el torsor del efecto que hace 0 sobre 1 en c, en el sistema local. fx 0, 0, 0, 0, 0, fx es axial, no hay fuerza en otras dos direcciones y tampoco hay momento, tampoco en mz. Los otros dos son imposibles y el fz también es un imposible. Bien, ahí tenemos los torsores estáticos. Y aún hemos trasladado el torsor en y al punto C. El 0,1 aquí está expresado en coordenadas locales y aquí en coordenadas globales. Y en coordenadas globales habrá que agregar a esto la condición de que la resultante x, y s debe estar en la dirección x local y no tener componente en dirección y local. Vamos a dejarlo aquí. Continuar. Tenemos la pregunta 7. Expresa el equilibrio estático del brazo. En el brazo 3 se escribe el sistema de ecuaciones correspondiente. Pregunta número 7. La pregunta 7. Tenemos el brazo 3 sujeto a estas fuerzas. Estas son las fuerzas que hacen las cargas externas, el émbolo, el pistón y el apoyo. Sería la junta 0,3. Esta sería la que hace 2 sobre 3 y aquí W sobre F. Los torsores son para las cargas. En X no tiene componente. Esto está en el sistema coordenado global. En X no tiene carga, en Y tiene W. Recuerde que W aquí debe ser negativo. 0 en Z. Los dos primeros son 0 por ser un sistema plano. Y MZ 0, no hace momento. El sistema de cargas no incluye momento alrededor del eje Z. Trasladado este torsor a D, nos queda D es el apoyo acá, Fx, Fy en el sistema global, Fx, Fy y 0 en Z, los ceros y aquí el traslado. Sería la R de F, de D a F, vector cruz Fy. Cruz Fy, aquí debería, este hace el momento, pero también la F que hace el momento del sistema global, aquí hay una falla. Aquí debería decir R de F cruz F, y F es el vector que comprende
a f x en y, f y en j. Este producto nos va a dar un valor en k. De todas maneras, esto solamente es indicativo o expresivo, no cuantifica todavía. Este es el torsor debido a cargas trasladado al punto D. Luego la interacción entre el pistón y el brazo 3 sería este torsor sería fx, digamos fx, fy de los componentes lineales, pero la resultante, recuerde que está en la dirección axial del pistón. 0 en z, 0 los dos momentos y 0 porque no, ahí está articulado, no aporta momento. Este sería el torsor que 2 hace sobre 3 n. Así que la fx la estamos denotando por xe y la fy la estamos denotando aquí por ye. Así la vamos a reconocer en adelante, para irle dando nombre a las variables con las que se van a trabajar. Este es el torsor de las acciones que hace 2 sobre 3 n. No olvides que x, y y están vinculadas geométricamente en el eje local del pistón 1, 2. El torsor 2, 3 trasladado a B, trasladado aquí al extremo quedaría x, y, 0. Estas son las fuerzas, no se alteran. Los momentos sí, 0, 0. Y acá habría que calcularle la acción que sería RD de cruz, y aquí sería por la fuerza de F, X en F y Y, si estuviera en el sistema global. Si esto lo vemos en el sistema local, aquí tenemos dos componentes, correcto, porque hay una axial, hay una transversal, 0, 0, y aquí sería la distancia y x que va de aquí para acá, por la componente y local. Entonces sí sería RED por XE, aunque esta RED se llamaría XED, porque si esta es la división local, esto sería un XED. Igual en este caso, si se expresan coordenadas locales, sería así, coordenadas locales, se tendría una componente X, una doble de X, una doble de Y en local, 0, el RDF, aquí de que sería un X, y el FY, que es la fuerza transversal, porque la axial no hace momento. Este sería correcto. Y el sistema local, este también correcto en el sistema local. Luego lo que ocurre en 2, 3, en D, perdón, acciones que hacen 0 sobre 3 D, son en el sistema local. XD, que va axial, YD, va transversal, 0 en Z, 2 ceros de momento, y como es articulado no transmite momento. Serían estos los valores para el torsor de la acción que hace 0 sobre 3 en D. El equilibrio dice que el torsor 2, 3 en D, es decir, el 2, 3 trasladado a D, más el 0, 3 en D, más el torsor de cargas trasladado al mismo punto D, la suma de todos ellos da 0. Esta sería la puesta al numeral
7. Dice cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas encontramos en total después de realizar estos dos equilibrios. Dice desconocido cuáles. Número de ecuaciones, el sistema hiperestático. Pregunta. Veamos. Estamos en el numeral 8. ¿Le estamos hablando bien? En los dos casos, claro. Dice 8. El equilibrio anterior. El torsor 2, 3 en D. Aquí se lee. Torsor de 0 sobre 3 en D y torsor de cargas sobre 3 en D igual 0. Aquí hay cuántas ecuaciones. Analicemos cuántas ecuaciones puede haber ahí. Si en un torsor tenemos esta configuración, cuando planteamos esto, estamos igualando las 6, pero hay 3 que no están siendo procesadas. Por lo tanto, hay equilibrios en X, en fuerza en Y y de momento en Z. Tenemos que hay 3 ecuaciones allí en ese planteamiento. Y en el otro equilibrio, en el equilibrio del conjunto 1, 2, sería el torsor de 3 de las acciones que hace el largo 3 sobre el 2, que se lee en pistón en C, más el torsor que hace 0 sobre 1 sobre el émbolo del pistón en C, igual 0. ¿Esto cuánto? ¿Qué es lo que introduce? Revisemos esta parte. Aquí lo tenemos. Tenemos solo una fuerza procesada. Aquí dijimos que esta es esta misma, y en el otro extremo hay también una fuerza, por lo tanto tenemos una sola ecuación. Involucra cuántas incógnitas. Veamos aquí. Este equilibrio involucra la XD y YD. ¿Qué otro? Este es el de cargas. Aquí un solo valor. Y no son incógnitas, son datos. Aquí hay 2. Pero estas 2 están ligadas a ser colineales, es decir, a ir en la dirección local. Aquí tenemos en realidad una sola y aquí tenemos 2. Total se hacen 3 incógnitas. Y en el otro caso, tenemos una incógnita. Revisemos. Esta introduce una ecuación con una incógnita. Sí, es el sistema local, así se ve. Veamos cómo responder esto. Tenemos aquí un equilibrio y aquí también tenemos equilibrio que tenemos incógnita.
la fx se transformó en fx y fy 3, 2, solo una ecuación, sin la explicación que da. Y las 5 incógnitas. Que son 3 ecuaciones más una ecuación 4 más una ecuación 5, 5 ecuaciones. Estamos haciendo esta parte 1 más 1 más la de el eje de la fuerza en el eje X minúscula del pistón, que transforma los dos en una sola. Esa es la una que coloqué aquí. Hacen 5 ecuaciones. Aquí también se ven las dos incógnitas, pero aquí estamos cuantificándolas en base a esto. Entonces, si lo vemos en base al otro, si lo vemos en base al local, se ve como una sola. Si se ve como dos, entonces aquí está la explicación del otro por separado. Esta puede transformar en una sola ecuación. Y la conclusión es isostático. Luego la parte 3. En la parte 3 aun considerando el eje X1, 2 orientado desde el punto C al punto E, propongo un modelo de conjunto 1, 2 para este problema de resistencia a materiales. Tenemos esta situación, no, este cual es 8A8, este es el mismo, no, este es 9, no, está. Planteamiento para el 9. Tenemos en la parte 3 tenemos el brazo CF, perdón, aquí es DF, esta no es C, no es D, a los demás lo confirmo. DF, tenemos las cargas, los torsores que ya habíamos citado. 2, 3 en 1. Es así, tal como lo decíamos en la parte anterior. Aquí. 2, 3 en E, si es 3, X, Y. Y tenemos el torsor que hace 2 sobre 3, pero trasladado a B, y el de 0 sobre 3 trasladado a B, y el torsor de W de las cargas trasladado a B. Los todos deben ser iguales. Este es el equilibrio anterior. Debe cumplir este equilibrio. Con esto se puede resolver, por lo tanto isostático. Pero estamos en el siguiente numeral. En el siguiente tenemos aquí el elemento F, D. Los torsores son 0W y 0 en el sistema XYZ global en F. En E tenemos X, Y, 0 como FZ, dos ceros por rigor, y
no hay momento porque está articulado. El sistema global, el torsor 2,3 calculado en este problema, esta parte del problema se plantea que el ángulo que forma FD con horizontales de 45 grados, el torsor de lo que hace 0 sobre 3 en D, está calculado como X de YD, dos fuerzas en X y en 0 y Z, los dos momentos 0 iniciales, y ahí está articulado, por lo tanto no hay momento en Z. Este es el torsor 0 sobre 3, ya calculado en D, el sistema global que es YZ. El otro elemento, el conjunto 1, 2, como los interligados, no se colocan los torsores en J. Tenemos el torsor 3, 2, de lo que hace 3 sobre 2 en I. Aquí hay que observar lo siguiente, que como ya habíamos escrito la notación para el torsor que hace 2 sobre 3 en I, ya tenía estas expresiones, y sería aquí. Por acción y reacción es el signo contrario al que produce el elemento 3 sobre 2. El torsor 3 sobre 2 en I sería igual a menos XC, digamos, menos Y 0, 0, 0, en el sistema global. En el sistema local esto podría expresarse en local para 1, 2 como XC 0, 0, 0, 0, 0. Así se vería, pero son equivalentes porque están en distintos sistemas. La información que nos da es que el ángulo que forma el eje X minúscula con el eje del elemento FD forma 30 grados. Todavía no utilizamos ese valor, solo reconocemos que hay los datos. 45 grados con respecto a horizontal para el brazo FD, y para el sistema 1, 2 su eje está inclinado a 30 grados con respecto a FD. El torsor que hace 0 sobre 1, es decir, aquí un apoyo en C, es igual a XC y C 0, 0, 0 en el sistema global, o se puede expresar como XC 0, 0, 0, 0 en el sistema local. Aquí tenemos dos alternativas: trabajar en coordenadas locales, la ecuación de equilibrio, o trabajar en coordenadas globales. ¿Qué tenemos? Veamos. La primera, en coordenadas locales, tendríamos una sola incógnita, que es esta. Para este conjunto 1, 2, la XE y la XE y la XC serían nuestras incógnitas. Pero cuando lo planteamos así nos desligamos de lo que hemos representado de aquí en 2, 3. Y una sola. Dice ecuación de equilibrio en X, y tiene las dos incógnitas, la XE y la XE. Y en la segunda alternativa, dos ecuaciones en X y en Y de equilibrio. Si la suma de fuerza aquí está, suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y. Equilibrio más 4 incógnitas. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4 incógnitas. La XE, Y, XC, YC. 4 incógnitas más otra ecuación de equilibrio en Y local. La ecuación que debe complexión Y local es que la sumatoria de todas ellas en Y sería 0, para que la componente sea únicamente axial. Calculando en el sistema global, estamos por uno en el sistema global. ¿Qué tenemos? Primero trasladamos cargas a D. El torsor de carga es 0, menos W, 0,
0, 0, y aquí es el efecto de momento que hace las cargas al trasladarse a D. ¿De cuánto es este brazo? Le llamamos dF en X, componente X del dF. dF hay que reconocer que es esta distancia que va de aquí hasta acá. Su componente horizontal o proyección horizontal en el eje X es dfx. A esa es a la que hago aquí referencia cuando expreso dfx por W. Este es un momento que se hace positivo. Si es la regla mano derecha se puede confirmar. El pulgar sale de la pantalla del papel. Esto está en D más el torsor de lo que 2 hace sobre 3 trasladado a D sería X es Y. Veamos. 2 hace sobre 3. Este es 3 sobre 2. Estamos ahí en el otro. Aquí. Estamos aquí. 2 sobre 3. Tiene esta forma X es Y, etc. Aquí está planteado. X es Y 0, 0, 0, 0, 2, 3 sobre D. Aquí está trasladado a D. Aquí el valor del MZ no aparece aquí, nunca está calculado. Aquí es D sub X, componente horizontal de la distancia D por Y, más la componente en Y en la distancia D por XC. Este es el momento donde los dos valores de X, D sub X y D sub Y son los cosenos directores. En realidad no son cosenos directores, sino que son las componentes horizontales de esas distancias. Aquí estos están orientados en proporción a los cosenos, están calculados en proporción a los cosenos directores, eso sí es cierto. Eso, el de acá ya lo mencioné. Y el que hace 0 sobre D ya está en D, es el valor. Esta expresión ya la teníamos calculada aquí. No requiere traslado. Y la suma de todo esto tiene que dar 0. De ahí resultan la siguiente ecuación de equilibrio. En X, 0 más XC más XD igual 0. En Y, menos W más Y más YD igual 0. Ya van dos ecuaciones de equilibrio. La tercera, de momentos en Z alrededor de Z, de F sub X por W más de E sub X por Y más de Y por XC más 0 igual 0. Ya hay tres ecuaciones de equilibrio, pero hay 4 incógnitas. La XC, Y, la XD y la YD. Las proyecciones de Fx, de X y de Y ya se pueden determinar. Si conociéramos las distancias, las podríamos determinar. Ya las orientaciones están dadas. La cuarta ecuación sale a orientar o de colisionar las cargas en la fuerza C en el punto E. Las dos componentes X y Y estarían ligadas una a la otra. Quiere decir que la resultante de ella va en la dirección del elemento del conjunto 1, 2, hacia el 1, 2. La dirección perpendicular a 105, bueno, primero el cálculo de este ángulo, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo 180, le restamos los 30 y le restamos los 45,
significa que el ángulo con respecto al horizontal es 105 grados del eje axial del conjunto 1, 2. Bien. Luego se puede proyectar X y Y en la dirección Y. Primero las dos direcciones. La dirección axial es esta, forma 15 grados con la vertical y forma 105 grados con la horizontal. Y la perpendicular, a los 105 deben descontar los 90 que se forman aquí y da 15 grados. Entonces la perpendicular forma solo 15 grados. Y ahí que el XY que viene en horizontal para proyectarse en la dirección Y se debe multiplicar por el coseno de esos 15 grados, XX por 15 grados, coseno 15 grados, más, y la Y que va hacia arriba también se proyecta con el seno de 15 grados. La suma de los dos debe dar 0, porque no hay componente resultante en la dirección Y, todo está en la dirección equilocal. Así que es la ecuación 4. Esta es la cuarta ecuación que se necesita para hallar las 4 incógnitas. Recordemos que teníamos aquí, teníamos 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones. Hoy tenemos una ecuación más, en la cuarta. Y si se plantea como vectores se puede ver de esta manera. X de cos 15 tiene esta proyección. Este es el vector unitario y este es el vector de fuerza. El producto como es un producto escalar, X por coseno 15 grados, se suma con Y por el seno 15 grados, que es lo mismo que igual 0. Bien, luego pasamos a la parte 3. O ya estamos en la parte 3. Vamos a coordenadas. No, leamos primero el ejercicio. Aún considerando el eje X1, 2 orientado en el punto C al punto E, propone el modelo de conjunto 1, 2 para este problema. Estamos aquí. En coordenadas locales, este es el conjunto 1, 2. Las acciones que 3 hace sobre 2 son XC, 0, 0, 0, 0, coordenadas locales. Y para en el punto C son XC, 0, 0, 0, 0, 0. En C, siempre en coordenadas locales. Al trasladar 3, 2 ahí, en I, al punto C, no cambia porque la única fuerza que tiene es acción. Se mantiene como antes habíamos dicho. Se mantiene la forma, los números, pero luego se diría que están calculados en el punto C. Luego se podría equilibrar la suma de los dos torsores en C de las acciones que 3 hace sobre 2 y que 0 hace sobre 1 debe dar 0. Esto produce una sola ecuación, la XC menos XE más la XC igual 0. Una sola ecuación para poder formar el conjunto de ecuaciones en coordenadas locales, pero considerando los torsores en coordenadas globales. Veamos aquí cómo es la idea. El torsor 3, 2 de allí es este mismo. Al trasladarlo a C sería, ese es el 3, 2. El 3, 2 es de lo que 3 hace sobre 2.
Y eso ya lo habíamos analizado, creo, aquí. ¿Qué es esto? Aquí es. De lo que 3 sobre 2 es esto. 3 sobre 2. Son negativos menos x y menos y. Entonces, aquí está, menos x, menos y, 0, 0, 0. Y aquí está la expresión que se voy a calcular al trasladar el torsor 3, 2 en E al punto C. Esta expresión. Y el vector RCE se puede calcular como CX en Y más CY en J. Porque aquí estábamos trabajando en coordenadas globales. Eso es igual a menos CE por seno a 15 grados en Y. C, estamos hablando de esta distancia. Y dijimos que forma con la vertical 15 grados. Aquí. Entonces, es decir, C 15 grados. C por el seno de 15 grados, esto es decir, un valor en X. Un brazo en la distancia en X. Esto está incorrecto. Y C cos 15 grados está en J. Sería coseno de 15 grados, sería aquí J, una vertical. Recuerden que C está aquí diagonal. Por el coseno de 15 grados me da esta componente vertical. Ese es un brazo en J, un C. Ese sería el vector RC. Si quieren, las componentes están aquí resumidas. C por menos 15 grados y C por coseno. Aquí le damos el signo porque usamos un ángulo con respecto a la vertical. Si lo hubiéramos hecho con respecto a la horizontal, no tendríamos que ver el signo. El coseno o el seno daría el valor correcto. Entonces la x aquí de esta componente es negativa y la y es positiva. Tal como que se indica. Bien, luego equilibrando en el punto C. Recordemos cómo estábamos. Estábamos haciendo el equilibrio del conjunto 1, 2, ahora en coordenadas globales. Hemos trasladado las acciones de 3 sobre 2 a C y las de 0 sobre 1 a C, para darnos 0. Coordenadas globales menos x menos y, el momento que hace es este, y el otro torsor de 0 sobre 1 es este, igual 0. Cruce 3 ecuaciones con 4 incógnitas, menos xe más xe, menos xe más xe igual 0. En y menos y más yc igual 0. Y el momento en z, esto más 0 igual 0. Tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Las 4 incógnitas son estas. Y falta lograr que el vector xc se oriente en dirección x local. Es decir, que en y local su resultante sea 0. Como en el ejercicio anterior, esto se logra con x cos 15 más y sin 15 grados igual 0. Vamos a hacer las 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Aquí este es puro equilibrio. Aquí estamos logrando que la componente de la fuerza X, no, de la fuerza F en E, no tenga componente en la dirección Y. Por aquí dice que sea 0. Así se forma
Cuarta ecuación de equilibrio en el sistema coordinado global. Luego en la pregunta 10, ¿tiene sentido para usted descuidar el peso del cilindro? Justifique la respuesta. La pregunta 10, ¿tiene sentido despreciarlo? Peso del cilindro 1, 2. Okay. La respuesta dice que si se considera el peso, se tendría un cuerpo formado como 1, 2, sujeto a flexión y corte, y habría que analizarlo como viga. Para ser más claros, tendríamos esto. En el caso del 1, 2, tendría a ser, si hay peso, tendría a ser aquí una curvatura debido al peso. Y esa curvatura denotaría flexión. Cuando se curva el eje, se produce flexión. Entonces no sería un elemento sometido a fuerza axial únicamente, sino que sería sometido a flexión. Cambiaría totalmente la cosa y no funcionaría adecuadamente si se considera el peso. Considerando que el peso es muy pequeño en relación con la rigidez del elemento, es totalmente válido despreciar el peso como algo a considerar en este tipo de elemento que está pensado para trabajar únicamente a fuerza axial. Si este elemento tuviera un peso muy grande en relación con las fuerzas que transmite, y ahí sí sería un elemento que deba considerarse a flexión, pero creo que eso mismo impediría que él trabajara adecuadamente como un pistón. En el numeral 11 se pide, considerando una fuerza en C después de X12 de 20.000 newtons. Calcule el torsor de cohesión a lo largo del dato. 1, 2 en la ecuación como vimos anteriormente. Ahora la fuerza en C sería de 20.000 newtons. Estamos en el número 11. Veamos, tendríamos que en C el torsor de las acciones que hace 0 sobre 1, en el punto C. Desde una anotación correcta, porque dice C, pero como elemento. Es de 20.000 en X local. 20.000 en X local. 0, 0, 0, 0. Este es el torsor trasladado a C, calculado en C, en el sistema coordinado local. Vean que al trasladarlo del punto E al C, como es únicamente axial, no se aprecia un cambio y se mantiene. Luego, haciendo un corte a una posición X para calcular un torsor de cohesión que tiene dos vectores, una de fuerza y una de momento, o en esta notación, recuerda que hay dos nomenclaturas, la que usualmente usamos es esta. Quiere decir esto. Sería fx, fy, 0, estos son 0, 0, y tampoco hay una 0. Pero el tensor de cohesión es igual a menos, porque estamos equilibrando. Aquí hay que tener cuidado. Como estamos equilibrando, hacemos la suma, llevamos esto aquí al punto X. Los externos los llevamos al punto X. Pero como es equilibrio, el de cohesión es uno que al sumarse con nosotros da 0.
y al despejarse da menos la sumatoria de todos los torsores. Y aquí es un torsor único, así que menos el torsor ya calculado. Por equilibrio, por tanto, Fx es en X minúscula, es menos 20.000 newtons. Y el Fy es de 0. El torsor de cohesión es de menos 20.000,000,000, calculado en el punto ubicado AX desde el punto C. Y hay que observar aquí que el resultado de este cálculo nos da un torsor cuyo momento no es función de la X, ni las fuerzas son función de la X, así que es un torsor que se mantiene uniforme a lo largo del eje del elemento 1 o 2. Luego dibujaré el diagrama de los componentes distintos de 0 de este torsor. Aquí tenemos solo fuerza axial. Colocamos la fuerza de 20.000 newtons, aquí en newtons, a lo largo del elemento. Y toda la longitud C. Los demás diagramas son 0. Entonces yo digo que no hay corte, no hay flexión, no hay torsión, solo fuerza axial. 13. De la expresión de la tensión normal sigma y tangencial tau en este caso. Veamos. Sigma, si promediamos, porque no hay algo que nos indique que no sea así. Sigma X se calcularía como los 20.000 newtons entre el área. Habría que calcular el área del elemento 1, 2. Aunque esto es variable, ahí hay dos áreas. Aquí hay que tener cuidado. Uno es el elemento 1, que es el hueco, y otro es el sólido, la barra, el elemento 2. Hay que tener cuidado porque el área cambia, y cuando estamos en el elemento 1 el área es hueca, y si es hueca tendría esta forma: pierde pi por el radio externo al cuadrado menos pi por el radio interno al cuadrado. Una sección hueca, si fuera sólida el área se calcularía como pi r cuadrado, en el caso del miembro 2, de la parte 2 se calcularía así. En todo caso tendríamos un área que podemos dividir la fuerza entre el área para promediar y nos daría el esfuerzo sigma X. Este es un esfuerzo normal orientado en dirección X. Fy, sigma Y no hay, y tau Y tampoco, no hay corte. Y por ser el sigma X igual a 0, se considera que el sigma XX es un esfuerzo principal, una tensión principal. Se de la expresión de tensión normal y tangencial. No, este es 13. Sí, 14. De la expresión radio R de la sección circular de la parte 1, 2 para que resista esta carga en el momento de la falla. De un valor aproximado del resultado y comentar. 6.14. Al ser circular de radio R, si fuera sólida, en el caso 1, el elemento 1, como sigma X es el principal, sigma 1 sería sigma X. Y tendríamos que sigma 1 es igual a 20.000 entre pi r cuadrado, valor que debe ser menor que r. Se plantea la desigualdad. Y aquí se puede expresar r cuadrado mayor o igual que 20.000 entre pi r. O bien que r es mayor o igual que raíz cuadrada de todos. Con eso cumpliría el radio en el caso de ser sólido. En el caso de ser hueco,
¿Qué restricción puede aparecer en el caso encontrado? La restricción o la excepción es que sea la parte hueca, que se calcularía, podría calcularse así, como pi r, alternativamente a la anterior, como pi por el RI más t, que sería el RI al cuadrado, menos pi RI cuadrado, y plantear igual 20.000 entre esa área, menos igual que RI. Ahí aparecen dos variables con las cuales se puede regular la resistencia, una es la RI y otra es T. Para ajustar la resistencia, estas dos variables son el radio interior RI y el espesor del tubo hueco T. Así que aumentando T podríamos darle más resistencia a la parte hueca. Tendríamos más área, este cociente disminuiría y podría cumplir con ser menor o igual que RI. Si el T es muy delgado, esta área se hace pequeña y este esfuerzo aumenta, siendo mayor tal vez que RI. Esta es la manera en que se controla la resistencia utilizando T. Pero también se puede lograr con RI, aunque el RI más está ligado con la parte sólida. ¿Por qué? Porque el RI debe ajustar con el elemento del sólido. El RI debe andar muy cerca del valor R de la parte sólida. No puede quedar muy delgada porque si no, no funcionaría. No puede quedar muy ajustado, no puede ser menor que R. El RI no, porque entonces no cabría. Tienen que andar con una pequeñísima holgura. Ni siquiera de 1 milímetro, mucho menos que 1 milímetro de holgura, para que pueda deslizar uno en el otro, sellar, poder transmitir la fuerza. Completa la modelación anterior con los valores de las fuerzas correspondientes presentados en la parte superior, en la página 6, con estos valores de fuerza que están aquí. Bueno, estamos en la parte 4. Tenemos el elemento DF. Ahora nos dan dimensiones para EF de 7 metros, es decir, de aquí para acá 7 metros, y ED 3 metros. Es decir, que EF es una gran extensión, mucho más del doble que ED. Y las fuerzas que nos dan son en XE, nos dicen que ED 10 milímetros, Y menos 17 milímetros, XE menos 10 milímetros, YC 17 milímetros, XD 10 milímetros, YD 17 milímetros. Ahora nada más con esa información reconocemos qué significa. XE, esta es la variable y este es el valor. Ahora, ¿qué significa? Esta es la acción que hace veamos, esto ocurre en X, se hace una fuerza que la que hace 3 sobre 2. X así sería planteado como una fuerza que hace 3 sobre 2. Veamos, la segunda, sí, creo que está. Lo que podemos hacer es apartarla hacia abajo. Vamos a apartarla aquí. Igual cuando busquemos lo vamos a necesitar. Mencionaba que eran las que hace creo que
No. Le pusimos nombre, que la primera, que la segunda. Aquí está. Esta es. Le llamamos X, es de las acciones que hace 2 sobre 3. 2 sobre 3. Y por lo tanto, las que hace 3 sobre 2 serían las negativas de esta, ya lo habíamos dicho. Aquí C sería acciones que hace 2 sobre 3. Aquí hay que ver qué es lo que nos quieren ir, porque ellos pueden estar usando aquí una expresión distinta. Esta es una fuerza que va en X y esta es una fuerza que va en Y. Y hay que tener cuidado en la interpretación, porque por ejemplo, aquí tenemos y tenemos el sistema, aquí está el sistema global. En base a este sistema tenemos una XE hacia la derecha y una Y hacia abajo, como se está jalando, que es la fuerza que hace 3 sobre 2, es correcto. Está tratando de comprimir el pistón y el pistón lo está empujando. Y la X, Y, C, que dan los valores son esos que están ahí. Son esos, la X, Y, C, están aquí. La Y, C, menos 17.000. No, más 17.000. Aquí hay que interpretarlos. Son acciones, son reacciones en C, en la base del pistón. Que hace 0 sobre 1, correcto. 0 sobre 1, 0 empuja. El pistón está comprimido, entonces 0 empuja. Y la fuerza va hacia negativamente en X y positivamente en Y. Correcto, sí. 0 sobre 1. Y la XD y YD son las reacciones en D, aquí. Y dice que va hacia la derecha y hacia arriba. Estos dos, eso dice. Pero los valores que nos dan son de 10.000 y menos 7.000. Quiere decir que en X hay una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia abajo, como si estuviéramos tirando. Esas serían, pero esas no serían las que equilibran. Las equilibrantes tendrían que ir hacia arriba. Veamos. Quiero ver, podría ser hacia abajo. Es posible que sean así. El equilibrio lo va a decir. Notar, dice aquí que YD cambió de direcciones. Es negativa hacia abajo. Aquí el X es positivo. XE positivo hacia acá. Aquí hay que tener cuidado con esto, que son, deben colocarse aquí las fuerzas que hace 1 sobre 3, no, 2 sobre 3, para que participe aquí. Aquí solamente es notación, creo, todavía no hay cálculo en este planteamiento. Veamos, porque ya se acabó ese, seguimos con este otro. El equilibrio fue planteado en el numeral 8 y las ecuaciones
citándolo de nuevo, son 0 más x más x de igual 0, menos w más y de e más y de igual 0. La de aumentos es esta. La cuarta que se encontró con proyecciones de la fuerza x e y d en dirección y local igual 0. Ahora, con df igual a 7 más 3 igual 10 y de igual 3 vectores, con direcciones para df 135 grados, sería 10 coseno 35, 707. df en y sería 10 seno 135 grados, da 707. La de x son 3 cos 135 grados menos 1.121. Y de y, de 3 seno 135 grados, 2.1213. Aquí el concepto de x, el concepto de xe es la fuerza en x que ejerce 2 sobre 3. Pero en los datos xe es la fuerza en x que ejerce 3 sobre 2. Aquí hay que tener cuidado. Así que consideremos que xe es menos 10.000 newtons y y es más 17.000 newtons por utilizar el sistema de ecuaciones anteriores. Si no, sería un error usar un sistema de ecuaciones que tiene un significado para sus fuerzas con unos datos que no corresponden con él. Hay que adaptar los datos con la representación de las variables. Una vez que resuelve eso, ya se puede utilizar el sistema anterior y resolver. Resolviendo este sistema, creo que lo tenemos aquí. Tenemos aquí el sistema que se formó. Solo comparémoslo rápido. Es el 0110. Aquí empieza con 1, como está diciendo. XE, que aquí está reordenado. XE, Y, X de Y. Entonces sí sería 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Y 0 acá, en la independiente. Este sería el X es 0, 1, 0, 1, 0 y W. 0, 1, 0, 1 y aquí W. El otro es dx, no, en xe, no, en xe aquí está. Menos dy, para y es dx, aquí hay algo que no está. Quizás debería ser según esto. Este negativo. Pero ¿y el de x cuánto va? Menos. Sí, bueno, da negativo. Entonces ya estaba bien. Es negativo. Porque el valor de x es negativo. Aquí está menos 2.21. El D no tiene componentes 0, 0 y este valor que es este producto dfx por w negativo más el menos 7 da positivo. Pero w, ¿de cuánto es w? De 11.500. Este es un momento, debe dar positivo. Si yo la arreglo de la mano derecha, todo da positivo. Estamos calculando los momentos en la base, en el punto de apoyo D. Dar positivo y pasar negativo. Se ve bien.
el otro número negativo, y esta en x tiene cos 15 y en y tiene sin 15. Los demás son 0. Sería así, así y los demás 0. Correcto. Se resuelve esto de esta manera. Se resuelve así, con esto. Multiplicando, primero calculando la inversa de esto, luego multiplicando por el otro rango. Control Shift Enter, después de haber seleccionado todo el rango. Es decir, eso que está ahí, primero tiene que seleccionar, luego editarlo y con Control Shift Enter hacia el cálculo. Y ahí tiene el resultado. Esas son las fuerzas. Y esas fuerzas son las soluciones a menos 14.039. Esto ya se cumple, la 1 ya se cumple. Al sustituir los valores de x y de d, todo esto se cumple. La segunda también se cumple, pero en la tercera hay problema. La tercera, al plantear la ecuación esta, al sustituir los valores obtenidos, no da 0, sino que da 81.000 menos 36.000 más 21.000 da 66.000 menos 0. No cumple el equilibrio estático. Aquí tiene un problema. Esa solución que dieron tiene un problema. La solución que obtuvimos sería son valores distintos a los que han sugerido como solución. Aquí hay desequilibrio si se usan las fuerzas que ellos están sugiriendo acá, en el anterior, aquí en el anterior. Si se usan estas soluciones, esto no cumple el equilibrio. Si se ven las fuerzas de equilibrio, sería esta, la solución que vimos fue la anterior, si obtienen estos valores. En 16 detectamos un error de equilibrio, en 17 calculamos las fuerzas que resuelven ese equilibrio. ¿Qué sería esto? Proponga los valores prácticos realistas de esta fuerza en sistema de coordenadas locales del brazo 3 para poder continuar con sus cálculos. Entonces ya están diciendo que había aceptando que había una falla. En 18 tenemos, utilizando la geometría del brazo 3 propuesta, en el figura 2 dibuja el brazo 3 a continuación después de la deformación. Se fija el elemento de respuesta. Esto se acabó, sigue acá. Alternativamente podría ajustarse la longitud de F de manera que cumpla con el equilibrio en 3. Si se deja como incógnita de F, sería menos de F por menos 11.500 menos 36.000 más 21.000, que eran los equilibrios que habían dado aquí, estos valores. Esto y esto. No estarían sujetos a cambio, el de aquí sí estaría sujeto a cambio. Dejando ese como incógnito y despejándolo, daría una distancia de 1.2912. Quiere decir que el punto de carga estaría antes del pistón. No puede ser. Y por lo tanto no cumple para ese, si no se puede ubicar. El de fx no puede ser inferior a dx. Puede que dx ya dio un valor. ¿Dónde está el dx? Aquí. Ahí está. El dx da de 2.12 y no puede admitirse un valor inferior a él.
TFX de 1.29. Sería incoherente. Calcule el torsor de cohesión a lo largo de este brazo, asimilando una viga recta de sección cuadrada, constante pleno del lado A igual 50 milímetros. 19. Vamos a seguir el cálculo como si existiera un segmento FE, ignorando las respuestas del 18. Como aquí hay una carga, muy bien se puede trabajar. Giramos el brazo para que la X local quede horizontal y podamos hacer diagramas. Entonces el sistema global giró. Ahora se forman 45 grados entre W y el eje X minúsculo. Recuerden que en la original, como se está 45 con respecto a la horizontal, hay 45 también entre vertical y horizontal. Entonces quitan los 45. Para el rango la X entre XF y la XE, el torsor de la carga sin F es así: WX minúsculo, WE minúsculo, 0, 0, 0, 0 y F. Recuerden que estamos en coordenadas locales, donde la WX es W coseno 45 y la WY es menos W seno 45. Esta WX va en dirección positiva y la WY va en dirección negativa. Eso es correcto. Hacemos un corte aquí en X. Esta es la que estamos considerando. Hacemos un corte en X y tenemos un torsor en X. Es de cohesión. Hay que trasladar la carga al punto X. Entonces hay que calcular este brazo, RXF, y que vale aquí para F. Dice cómo se calcula. Se calcula, bueno, primero, lo forma menos X, pues de aquí para acá es menos X en I, 0 en J, 0 en K. Y las cargas, el W es que debe ser el momento, es WX, WY es 0. Nota que aquí este es el modo de calcular el momento. Y este producto nos da, en I da 0, en J da 0 y en K nos da menos XWY. W por X en K. Así que este valor hay que colocarlo aquí, agregarlo al 0 que está y da esto. Este sería el torsor de cohesión, este sería el torsor trasladado a X, pero el de cohesión es el negativo de eso. Así que el de cohesión es menos WX, menos W 0, 0 y XWY. Cuando estamos en el tramo para la X entre XE y XD, observe que cuando hacemos esta consideración de este rango, toda esta carga existe y esta carga también. En el primer caso, solo las cargas existen porque el corte se hizo aquí, nos quedamos con esta porción. Ahora que cortamos aquí, existen los dos torsores y el de cohesión. Calculado sería el torsor 2, 3, que 2 hace sobre 3 en E, es XEY 0, 0, 0, 0. Serían coordenadas globales. Traslado a coordenadas locales sería, aquí hay que proyectar el XE y el Y. ¿Cómo se proyectan? Estas componentes. Este tiene dos componentes, uno en X y uno en Y. Entonces el XE se multiplica por seno 45, eso hay que visualizar. Veamos, el XE va hacia acá. No, el XE, aquí falta colocar un sistema coordenado. Podríamos aprovechar el de este sistema. Pero para nuestro problema ha girado. En realidad deberíamos estarlo pensando así.
ver si hay alguna coincidencia, hay que pensarlo más o menos así en relación con el dibujo, que esto sea horizontal. Entonces quedan así los ejes X y Y. Vamos a revisar cómo está. Ahí está. Entonces ya tenemos claro que X global va para allá y hay una X que va hacia allá, y aquí forma un ángulo de cuánto con la X con el eje 45 grados. Bien, la X como está empujando es compresión, la X viene para acá, quiere decir que es negativa. Veamos. Sería XC seno 45, ya que la X como está como está en dirección positiva porque no conoce el valor. Está orientado en X, es decir, hacia la derecha, así. Entonces lo vamos a proyectar en X seno 45. Veamos, lo haremos así. Va hacia allá. Va hacia allá. Y quiero ver, voy a colocar aquí una línea para indicar la dirección que va XC. Es algo así. Esto es XC. Y la Y tiene que ser algo como esto. Entonces la XE, el ángulo con horizontal aquí. Este ángulo es 45 grados. 45 grados. Entonces sería XC coseno 45, aunque es igual al seno 45. XC seno 45. Aquí creo que está invertido. X es porque estamos proyectando la XC. XC coseno 45 menos Y seno 45, la Y, la componente en X da negativa. X sería Y y el ángulo este es el mismo que forma con el horizontal, seno 45. Sí, aquí creo que es al revés, pero da el mismo resultado, pero no debería escribirse así. XC por el coseno 45 menos Y, repito, XC coseno 45 menos Y, seno 45 grados. Y la otra, la Y, la X, en la X local, se calcularía la X local, la Y local, se calcularía, quiero ver, la que va aquí, vertical, sería XC seno 45 más Y coseno 45, pero estaría medio aquí en esta dirección. XE seno 45 más Y coseno 45 grados, aquí también hay una inversión, hay que corregir esto. En Z no se calcula, esto no se calcula. Y el momento hasta este instante cero porque está articulado. Ahora ya tenemos esto en el sistema local. En el sistema local de la pieza dispuesta horizontalmente. Ahora, ¿de cuánto es el RX? Ir de X a E, ir de X a E, ir de aquí para acá. Ir de X a E es menos X más XE. Es hacer lo siguiente, es de aquí regresar hasta 0 a menos X y regresar hasta XE. Por lo tanto es menos X más XE. Aquí hay que tener cuidado porque puede entenderse como si fuera fuerza. No, esta es la posición, la abscisa del punto E en coordenadas locales. Aquí hay que cuidarse de esto, de fuerza, el mismo símbolo.
en la abscisa del punto E. No tiene en Y ni tiene en Z. Entonces el producto así es. Esto tiene componente en X, 0 en Y, 0 en Z. Y las fuerzas son A para la X, B para la Y y 0 para la Z. El producto de esto nos da en K, menos X más XY por B. Si hace el cálculo sería en K. Y solo vería de una a la otra dan 0. El que el torsor 2,3 en X da igual a, repitiendo, A, B y 0. Los momentos 0 y el tercero es menos X más XY por B. Y ahí que el torsor de cohesión se obtiene haciendo una suma de los anteriores y cambiando el signo. O se puede, se cambia el signo. Entonces los dos son, el primero es el torsor trasladado a X. Aquí hay que comprender lo siguiente. Que el torsor de cohesión de W trasladado a X da igual que se calcule aquí o aquí, porque en ambos casos representa X, la distancia. Así que en lo abstracto es el mismo sitio. La diferencia está en que cuando la X es mayor que XY, se agrega este. Y cuando es menor que XY, se ignora este y se queda solo un torsor, que fue lo que consideramos. Tendríamos que el torsor de cohesión en X ahora se calcula como menos WX, es este. Y restamos también el A. Aquí hay que restar. Aquí debe decir menos. Pero aquí solo se han sumado. O este signo menos debería tener paréntesis y paréntesis aquí. Paréntesis y paréntesis. Aquí hay que tener cuidado. Y en los momentos, aquel tiene este valor y este tiene este valor. Sería sería este, acá en el signo, este. Y este otro sería, aquí hay que tener cuidado porque aquí sería menos, aquí debería ser menos. Aquí, repito, menos WX, vaya corrigiendo, estos son menos, este son más, es menos, este un menos y este otro menos. Con eso quedaría en orden esta parte que yo había un error, pero ya lo aclaro. Y la última creo que es esta, 18, no, falta otra. 18, cada 19, calculo el torsor de cohesión, ya está, 20, dibujo los diagramas. Entonces sí, 20 dibujos de diagramas. Esto es. Los diagramas son como el torsor de cohesión, el que nos da los insumos. Tenemos aquí el torsor de cohesión. Tiene para el tramo entre XF y XD sería menos WX para X, es decir, axial. X minúscula es axial, este es axial. Entonces menos WX. Solo para el tramo y después cambio por otro valor. Sería menos WX. Menos XY tal cosa más Y. Eso hace que cambie. Probablemente que suba hasta ese valor. Y ahí va. El corte sería Y minúscula menos WY.
este valor menos W baja, se mantiene constante, pero no es función de X. Observen, no está en función de X, aquí solo está el valor, no dice por tal valor X, y se mantiene constante, y ahí cambia cuando pasa al tramo ED, cambia en esta cantidad, aquí dice menos y aquí dice menos, cambia y cambia ese valor, probablemente sube la X y los valores que ahí están involucrados, la X y la Y han de ser negativos, por eso es que sube. Y en la gráfica de momentos, aquí es XWY, observen que es lineal, ahí está la X por WY. Este diagrama empieza en 0, porque cuando la X es 0, eso es 0. Y cuando la X se hace la más grande, que es XE, entonces se tendría XE por WY, que es una función lineal. Función lineal que se mantiene aquí, pero se modifica. Se mantiene el valor base, que es este, se mantiene este valor, pero se modifica. Porque hay que restar, recuerden que hay que restar esta cantidad, este producto. Y cuando X es igual a XE, esta diferencia va a ser, entonces se queda con este valor. Entonces aquí hay un error en la gráfica. La gráfica no debería ir por ahí, no, que debería partir de aquí para acá. Así, una línea. Ahí yo me he equivocado, debería ir así. Viene aquí y se va y termina ahí. En el 21 pide de la expresión de las tensiones sigma normal y tau tangencial. Aquí vamos a quitar estos flechitas y ya aclarado eso lo retiro también. Ahora aquí vamos a bajar esto para que vea normal. Aquí estamos. Aquí en la fuerza sigma sería la fuerza axial entre el área, pero como hay flexión sería M por Y entre I. M es el momento flexionante, I es la inercia y Y es esta medida. Vamos a ver, aquí estáis viendo el elemento de perfil, este es el corte, este es el corte, se le ha hecho ese corte, y desde la fibra neutra hacia arriba se mide la variable S. Aquí dice Y, pero debería decir S. Aquí está corregido S, porque Y es otro concepto. No es una ubicación interna, sino que es una coordenada global. Mejor la cambio por S. Eso es S, y es lo que voy a considerar aquí. Tengo esa sección, le he cortado al miembro, y aquí tengo la exposición de esa área transversal girada para que se vea frontalmente. Entonces ubica la misma fibra. Vale, entonces el esfuerzo sigma que sale en horizontal aquí o sale fuera de la página en esta área se calcularía como la axial entre el área, eso lo distribuye uniformemente, y la flexión viene y lo distribuye de otro modo, porque hace que cambie, que se creen zonas de compresión y zonas de tensión. Momento por Y entre I, esa es la manera de calcular el esfuerzo para flexión. Si el M fuera 0 sería uniforme, si la axial fuera 0 sería todo en base a la flexión, y si hay las dos cosas se llama flexocompresión. Entonces sigma X sería menos la WX, que es la componente en X del peso, es esto. Así, aquí, quiero ver. Es esta, la WX, la componente, está comprimiendo horizontalmente el miembro. Es la fuerza axial entre el área, más, y el momento ahí sería XWY por S entre I. Esta sería la expresión para calcular el sigma normal.
el sigma en cualquier lugar de la sección transversal. Y el cortante se calcularía con la fuerza cortante W de Y. W de Y, este valor, por Q entre IT. Esta es la expresión para distribuir la fuerza cortante. Esa distribución da algo como esto si se dibujara en la sección transversal. Con una gráfica que más o menos se ve. Bueno, lo dibujo de nuevo aquí, que se parece a esto la gráfica. Si lo dibujo en perfil, tendría que dibujarlo así, como por una parábola. Uy, me pasé. Voy a dibujarlo aquí afuera, como si esta fuera la sección transversal. Esta forma parte de la parte superior y forma una especie de parábola que se hace cero aquí en el otro extremo. Así, si fuera asimétrico, sería la distribución que adecuaría aquí. O menos así sería la distribución de la fuerza cortante, máximo al centro y cero en los extremos. Porque el Q, el área que es encerrada por la fibra que está ubicada a esa distancia, cuando esto sube, el área hechurada se anula. Es decir, cuando la Y crece y llega aquí, el área Q se hace cero. Se hace máximo cuando está aquí, en S igual 0. En S igual 0, la Q es máxima. W por Q entre IT y la T se mantiene constante para estas secciones rectangulares. La Y es la inercia de esta sección. Y es el ancho, si D se llama el ancho, sería B por H al cubo entre 12 para centrar la inercia. TL el ancho, B, Q es lo que ya mencioné, el momento de primer orden del área hechurada. Y si calculamos esto, hay que calcular el área. Para calcular Q sería esa área por la distancia que hay entre el eje y el centroide de esa área. Eso sería Q, o sea, momento de primer orden. No es el área total, sino que el área hechurada. Ella es rectangular y tiene un centroide. La distancia entre ese centroide y el eje de flexión es el brazo. Se multiplica el brazo por el área hechurada y nos da Q. Y por eso digo que se vuelve máximo, porque cuando la fibra esta, la S, se ubica hasta aquí, el área es máxima. Y ¿cómo se llama? El brazo sería la mitad de lo que sobresale de esta dimensión. Si esto es H medio, sería H cuartos. H cuartos por el área B por H medio. No sería Q. Cuando la fibra está aquí, el área es 0 y Q es 0. Bien, así es como se calcula el cortante en ese rango. Y 22 proporciona un valor aproximado de la tensión tangencial máxima experimentada por la viga y la ubicación en la vía en cuestión. Y para este último, los máximos ocurren en E. El máximo momento ya se vio que ocurre en E. Aquí. Recuerden que aquí va la línea, no es esta. Aquí, entonces el máximo momento ocurre aquí, en E. Ahí en E se tienen que hacer los cálculos de cortante máximo. Y es máximo cuando la S es 0, que es lo que yo explicaba antes. Cuando la fibra es la central, el Q es el mayor de todos. Y entonces se puede trabajar con ese Q máximo. El Q máximo sería si le damos nombre aquí, si esto es T y esto es H, entonces lo que sobresale aquí es H medios. El área de lo que está aquí sería H medios por T. El área lo voy a escribir aquí. Área igual a H por T entre 2. Y el brazo
sería la mitad de lo que sobresale arriba, que sería h medio entre 2h cuartos. El producto sería Q, sería A por H, es A por brazo, sería H sería H cuadrado por T, H al cuadrado por T entre 8. Porque este es el área, este es el brazo, correcto, entre 8. Esta sería la expresión para Q máximo, que se coloca aquí. WY, este es el cortante, es el valor de aquí, la fuerza cortante. Pero aquí no era para flexión el máximo, sino que era para corte. Y para corte también ocurre ahí, en el mismo sitio. Yo dije aquí hace un momento y era aquí, los máximos, o es aquí o es aquí, cualquiera de los dos, siempre es en él. Porque el valor de aquí es igual que el de aquí, y el de aquí es igual que el de aquí, así que cualquiera de estos dos que sea máximo, también existe aquí en él. Se usa el mayor valor. Y de fuerza, aquí he asumido que es este el valor, pero no sé el valor de aquí. Es de comparar y sacar el mayor de los dos, y es utilizado para este cálculo de cortante máximo. El torsor aquí, el T, sería sigma XX. Sigma XX, que es el sigma que se calculó. Aquí ¿cuál es? Aquí, en E. Sigma N, sigma N, ese es el que se calcula de esta manera, el sigma N, pero calculado en I, haciendo X igual a XC, sería este. Y haciendo aquí, bueno, esto se mantiene constante, ese valor se coloca aquí, que es el mismo de aquí. Y no hay sigma aquí en Y, ese 0, que todo es local, y aquí local, 0, 0, 0. Este sería el torsor que hay que utilizar. De ahí hay que calcular en qué dirección será el máximo. ¿Cómo se hace? Utilizando expresiones para máximo. Eso se podría hacer, veamos, se podría hacer con estas expresiones. Ya las muestro. Para hallar máximos se puede utilizar estas expresiones que las traigo. Y les voy a mostrar. Si quieren, el máximo sería así. Recuerde que el sigma y es 0, el sigma x es el que ya mencionamos, 2, y el tau y, los valores que aquí hemos citado. Los valores que hemos citado aquí. Esto de acá. Si sustituimos aquí el tau y máximo n
se coloca aquí. El sigma x es el que ya calculamos, el que calculé en el anterior. Estos se traen y se calcula el cortante máximo. Solo quedaría pendiente la dirección que ocurre. La dirección que ocurre también es esta, la del cortante máximo. Se calcula así esa dirección. Vamos a ver, aquí tengo la expresión para el cortante máximo. Voy a citarlo así. Estas serían las expresiones. La tangente de 2θ, como para orientarlo en base a los ejes X, Y que aquí menciono. Este se calcularía así y esta es la tangente de 2θ. Y si se despeja, nos da arco tangente de esa misma expresión. Y ahí se calcularía el ángulo θ para el cual es con respecto al eje X local, para el cual se da el máximo esfuerzo cortante. Para el máximo esfuerzo normal, ese no, porque ese ocurre ese también se puede calcular, el máximo esfuerzo normal, porque en ese punto hay corte, ahí se puede calcular. La expresión para calcularlo sería, para lo completo, sería esta, de la orientación, lo que voy a colocar aquí. Esta es la expresión de la dirección en que ocurre. Se parece a la anterior, pero no. Bueno, esta es la anterior, la que estoy moviendo, esta está invertida. Vean, es invertida. Esta es para el sigma máximo, y la expresión para calcular el esfuerzo máximo. Ya no, este es para corte, esta lo retiro. Y coloco lo de el esfuerzo normal máximo. Es esta. Se usan los mismos, este sigma y es 0, el sigma x es el que ya se indicó, y el tau que ya está en ese que se indicó, se sustituye. Y nos daría eso, esta expresión nos daría el cálculo del sigma máximo y del mínimo. Se suma y se resta. Sí, se suma y en otro se resta y dan los dos valores de esfuerzos normales máximos. Esos son los que deben comparar contra los valores de RE para saber si satisface la resistencia o no la satisface. Pandeo y